Ahora sí, ahora empezamos esta tercera sesión. La dinámica de la sesión, como las dos anteriores, será una muy breve presentación. La exposición que hoy tenemos a Paulina Cerdán, del Centro de Colaboración Cívica, tendrá una exposición de 20 minutos y abriremos el turno de preguntas a través del chat. Pueden dejar las preguntas desde ahora, desde que empecemos, y después, al terminar la exposición, empezaremos a responder cada una de las preguntas. Por ello, tenemos los micrófonos y las cámaras apagados. En las valoraciones anteriores nos han comentado si los podíamos abrir, pero preferimos que muchas más personas puedan participar y no tengamos problemas de internet si abrimos cámaras y micrófonos de todos los que somos. Ahora mismo somos 48 personas, esperamos llegar a las 100 como en los webinars anteriores. Aquí nos preguntan si pueden ver, dónde se pueden ver todas las sesiones, que las estamos grabando. Están disponibles hoy mismo en la tarde o mañana a más tardar en Rutas para Fortalecer /recursos, y cada webinar tiene su propio enlace. Pero si entran a Rutas para Fortalecer, pueden conocer todos los que ya están colgados. Ahí colgamos tanto el vídeo de la sesión, la presentación aparte y los documentos que se mencionen o los enlaces de ellos si es que no los podemos colgar nosotros. Georgina está compartiendo en el chat, pero Georgina, no estás poniendo que se envía a los panelistas. Esta es otra cosa que os queríamos comentar, y es que en el chat se tiene que poner enviar a panelistas, que en este caso somos Georgina Morales de la GIZ, del proyecto Profos, Paulina y yo, que estamos aquí apoyando. Y cuando quieran escribir pueden cambiar y poner enviar a todos los panelistas y participantes en el chat. Sin más, doy la palabra a Georgina. Hola, muy buen día. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. El ciclo de webinars nace de una alianza del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil y Rutas para Fortalecer. El proyecto Profosc es un proyecto que tiene como objetivo que la sociedad civil mexicana pueda ejercer más incidencia en políticas públicas de buena gobernanza. Para ello tenemos 3 líneas de acción. Una es la de participación, diálogo e incidencia entre sociedad civil y entidades gubernamentales. Otra es el financiamiento Hola, se fue de pronto el internet, Sí. una disculpa. Les comentaba justo, buen día, que el proyecto para el fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil tiene tres líneas de acción. Una es la de participación, incidencia y concertación al diálogo entre sociedad civil y gobierno. La segunda es el financiamiento a proyectos de cambio que implementan acciones de incidencia de manera específica en el ODS 16 y en las líneas temáticas de Profos. Y la última es la parte de fortalecimiento para la incidencia en políticas públicas. En ese sentido, es en este sentido y en este espacio en el que se da a lugar este ciclo de webinars y otras acciones que elaboramos como talleres de formación en incidencia en políticas públicas de manera directa, que tienen como objetivo justamente que las organizaciones puedan desarrollar un plan de incidencia en políticas públicas. El día de hoy, la charla, no sé si Gemma, ¿nos puedes ayudar a compartir la presentación? La siguiente, el día de hoy nos acompaña Paulina Cerdán, quien es actual directora del Centro de Colaboración Cívica. El Centro de Colaboración Cívica es una organización que se dedica a acompañar procesos de incidencia en políticas públicas, a generar diálogos multiactor
y Paulina en específico es maestra en Paz, Conflictos y Desarrollos por la Universidad Jaime I en España y es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y cuenta con una preparación sobre todo en temas relacionados con la agenda de derechos humanos, justicia y desarrollo sustentable, así como la conducción de procesos de fortalecimiento de capacidades, de articulación y grupos multisectoriales de coaliciones de sociedad civil dedicados a diversas temáticas. El día de hoy ella nos estará conversando sobre el espacio cívico e incidencia, desafíos para la sociedad civil, un poco como parte de este ciclo. Las tres primeras sesiones estaban enfocadas a darnos un contexto de cómo se está viviendo este espacio cívico, tanto en COVID como de manera general. Y los siguientes 7 webinars serán enfocados a tener una caja de herramientas para la incidencia en políticas públicas y finalizaremos con un webinar que es un panel abierto entre instituciones donantes y organizaciones fortalecedoras para reflexionar sobre el fortalecimiento en la incidencia. Sin más, le doy la palabra a Paulina. Muchas gracias. Y nada más recordarles que estaremos atendiendo sus dudas y preguntas por el chat para hacérselas llegar a Paulina en el espacio de preguntas y respuestas. Buen día. Muchísimas gracias, Georgina, por la introducción y muchas gracias a Rutas para Fortalecer y al programa de fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil de GIZ por la invitación a este ciclo de webinars. Me da mucho gusto estar aquí y les envío un saludo ya de tarde a todas y a todos los que están conectados el día de hoy a este webinar. Pues a mí, como decía Georgina, me han pedido compartir algunas ideas, algunas claves de reflexión sobre este concepto que probablemente varias de ustedes ya han escuchado, que es el espacio cívico, un concepto central para analizar, comprender, caracterizar el entorno en el que inciden las organizaciones de la sociedad civil, no solo en México, sino en todo el mundo, y que justamente tiene la intención no todavía de entrar a herramientas específicas de incidencia, sino de brindar un marco general que nos ayude a analizar en qué momento estamos, qué desafíos enfrentamos y también qué oportunidades. Entonces, dicho eso, si podemos, por favor, pasar a la primera diapositiva. Yo les quiero invitar a que conduzcamos esta reflexión, este diálogo, con estas 3 preguntas detonadoras. Yo al preparar esta sesión me preguntaba, bueno, ¿por qué es importante tener esta conversación el día de hoy, ¿no? Primero decía, pues porque es necesario que reflexionemos juntas y juntos sobre cuál es la necesidad de contar con una sociedad civil organizada, propositiva y con capacidad de incidencia en México. En esta serie de webinars, en todo este esfuerzo que están haciendo desde Rutas, desde Profos y en el trabajo que todas ustedes hacen y hacemos, tenemos como supuesto que las organizaciones de la sociedad civil somos necesarias y somos pertinentes. Y esa es una pregunta central que no hay que dejar de poner sobre la mesa, porque hoy somos más pertinentes y más necesarias que nunca. Entonces, esa es una primera pregunta que yo les invito a que nos acompañe a lo largo de esta charla. La segunda, ¿en qué contexto? Es decir, ¿qué características, qué tendencias del contexto ubicamos, ¿no? Y nos plantea el espacio cívico en el que nos insertamos como organizaciones de la sociedad civil. ¿En qué contexto hacemos nuestro trabajo? ¿Con qué obstáculos, con qué oportunidades nos enfrentamos cotidianamente? Y sobre todo, ¿qué estrategias ponemos en marcha frente a ese contexto, ¿no? Y por último, ¿qué oportunidades y recomendaciones debemos relevar ante esta coyuntura? Pasamos, por favor, a la siguiente. Y yo quisiera decir como punto de partida, pensando y entrando a esto de analizar un poco el contexto. Lo primero es decir, para mí, el punto de partida es, primero, con definir a qué nos referimos con sociedad civil organizada y con organizaciones de la sociedad civil. Y lo primero que hay que decir es que el concepto de sociedad civil, que está muy asociado históricamente
a los gobiernos o a las instituciones democráticas, pues es un concepto amplio. La sociedad civil tiene muchísimas y muy diversas formas y expresiones. No se trata de un actor homogéneo, ¿no? Así como hay organizaciones dedicadas al apoyo, a la asistencia a grupos en particular, hay organizaciones dedicadas a la generación de pensamiento, hay organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos. Y yo sí quiero decir que en esta presentación, mi punto de partida, y cuando hablo de sociedad civil, me refiero específicamente a aquellas expresiones de la sociedad civil que trabajan en pos o a favor del desarrollo, de la vigencia de derechos humanos y del fortalecimiento democrático en México. Eso creo que es un punto de partida central que todas y todos debemos tener claro al hablar de organizaciones de la sociedad civil que inciden políticamente. Ahora bien, ¿en qué contexto se da el trabajo, se desarrolla la sociedad civil? En términos muy generales, podemos hablar, y ustedes lo ven en la lámina del lado, para mí es el lado izquierdo, como de distintos niveles que yo les pongo ahí en cuanto a el tipo de espacios políticos, de regímenes políticos gubernamentales en los que trabajan las organizaciones de la sociedad civil. Hasta abajo, y únicamente para ilustrar, hablamos de espacios políticos cerrados. ¿A qué nos referimos con espacios políticos cerrados para la incidencia? A espacios políticos donde hay poca posibilidad, pocos marcos normativos que permitan la libertad de expresión, la libertad de asociación, que permitan el diálogo con tomadores de decisiones, que permitan la generación de propuestas. Incluso nos referimos a sistemas políticos de partido único, ¿no? En donde el desacuerdo con los gobiernos o las personas en el poder es altamente censurado, limitado o incluso reprimido, ¿no? México tuvo, probablemente lo podríamos ver así, México tuvo durante muchos años un espacio político bastante cerrado, con un sistema de partido único y en donde las expresiones de sociedad civil eran pocas, eran controladas y estaban muy asociadas a los poderes estatales. Luego tenemos espacios políticos estrechos, es decir, en donde hay ciertas mejores condiciones para que las organizaciones y las expresiones de sociedad civil puedan incidir, puedan dialogar públicamente, puedan generar propuestas. Hay una mayor libertad de expresión y posibilidad de expresar posturas, planteamientos, ideas diversas, ¿no? Hay mayores garantías para los medios de comunicación, para los comunicadores y obviamente para la sociedad civil organizada que hace un trabajo en lógica de incidencia política, de empuje de derechos y de avance democrático. Y por último tenemos espacios cívicos abiertos o espacios políticos abiertos. Prácticamente ahí nos referimos a democracias sustantivas en donde es posible y es una realidad cotidiana que las organizaciones de la sociedad civil puedan cooperar de manera constante, sistemática con las autoridades, no solo en el diseño, evaluación, monitoreo de políticas públicas, sino en general en la toma de decisiones sobre los temas de interés públicos, ¿no? Y que lo puedan hacer de una manera segura, eso es importante. En donde puede haber una incidencia sectorial, local, en distintos niveles y de manera sistemática. Yo les invitaría a reflexionar. Ustedes, yo sé que tenemos aquí personas, representaciones de muy distintos lugares del país. ¿Cómo caracterizarían el espacio en el que ustedes inciden o en el que ustedes trabajan, ese espacio local? Hablamos de que se trata de un espacio abierto, se trata de un espacio estrecho, se trata de un espacio con visos más bien a estar cerrado. Y entonces, a partir de eso, ¿qué estrategias han ustedes puesto en marcha, ¿no? Dejo esa pregunta sobre la mesa. Ahora bien, el concepto de espacio cívico como tal se refiere justamente, y es un concepto relativamente reciente, se refiere justamente al entorno, a que exista la existencia de un entorno seguro, habilitante para el trabajo de la sociedad civil, y está asociado fundamentalmente a 3 derechos, que son el derecho de asociación, ¿no? El derecho o la libertad de expresión y el derecho o la libertad de manifestación y de protesta, ¿no?
En un sentido más amplio, y a mí esta última definición es la que más me gusta para caracterizar o para entender y conceptualizar el espacio cívico, hablamos de que ese espacio cívico es la arena pública, la arena de diálogo, de discurso, de actuación, de relaciones, en la que las y los ciudadanos podemos o pueden intervenir y organizarse de manera libre para expresar sus intereses, para defender sus valores, para defender sus identidades y también para exigir sus derechos, ¿no? Exigir sus derechos, influir en la construcción de políticas públicas y hacer rendir cuentas a sus gobiernos. Teniendo ese marco conceptual como punto de partida, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Vale la pena que ubiquemos y compartir aquí únicamente algunas claves de cómo se ha identificado que se encuentra el espacio cívico en el mundo y en México, ¿no? Este concepto de espacio cívico se ha vuelto central, porque un poco ha venido a plantear y a caracterizar si hay un entorno favorable y suficiente para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, lo que hemos visto hace más o menos 2 décadas, y quienes estuvieron en el webinar anterior, algo de eso mencionó el anterior ponente, es una tendencia a disminuir, a obstaculizar el espacio cívico, es decir, el espacio de actuación de las organizaciones de la sociedad civil a nivel global. Esto no es algo exclusivo de México, ¿no? Este reporte que ustedes ven ahí lo elabora una organización internacional llamada Civicus, que justamente se dedica a recabar información, sistematizar información y distintos datos que permitan construir un índice para medir la calidad del espacio cívico en los distintos países del mundo a partir de los derechos que ya mencioné antes y del deber del Estado de garantizar estos derechos. Y ellas un poco lo que nos dicen es, a ver, ¿qué es lo que nos permite ubicar este índice? Pues, ¿cuál es el contexto, favorable o no? ¿Qué obstáculos específicos hay para el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, de personas defensoras de derechos humanos, de organizaciones y grupos de base, de movimientos sociales, de medios de comunicación y, en suma, la calidad de la democracia en la que las organizaciones pueden trabajar, influir, intervenir? México, como ustedes ven ahí, está a 2020 coloreado en naranja. Nos habla eso de que la calificación que se ubica es la de un espacio cívico reprimido en México. ¿Qué quiere decir reprimido? Y vamos a entrar un poquito más a eso, ¿no? Contamos en México, sí, con marcos normativos y legales interesantes, en algunos casos suficientes para la garantía de derechos humanos, de la libertad de expresión, la transparencia, pero en la práctica, lo que nos dicen estos reportes, en la práctica lo que vemos, más allá de esos marcos legales que podrían ser una base suficiente para garantizar derechos, en la práctica vemos que existe una tendencia a disminuir los espacios de actuación, de trabajo, de libertad y de seguridad de las organizaciones y otras expresiones de la sociedad civil, ¿no? ¿Cómo se ven estas expresiones de obstrucción? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y estos son algunas expresiones generales, ¿no? Vemos ahí cómo se expresa. Bueno, se expresa la disminución, la restricción del espacio cívico, y esto no es limitativo, puede haber otras, a través de, por ejemplo, amenazas a la libertad de expresión, de asociación, de manifestación, a través de medidas legislativas o de otro tipo que restringen la operación de las organizaciones de la sociedad civil. Hace no mucho, hace algunos meses, y varias de ustedes sabrán, hemos tenido distintas modificaciones, por ejemplo, en regulaciones fiscales aplicables a las organizaciones de la sociedad civil, que si bien no prohíben su trabajo, sí lo que hacen es dificultar, poner algunas restricciones adicionales o requisitos adicionales que hacen más complejo el trabajo de las organizaciones, que requieren mayor carga administrativa, entre otras cosas, ¿no? En algunos otros países, este tipo de medidas se expresan como restricciones en el acceso
a recursos o en el manejo de recursos. Eso también ha sucedido en México, ¿no? El contexto actual nos ha planteado eso. Muchas organizaciones que dependían o trabajaban directamente a través de fondos de subsidios gubernamentales que ahora se han cortado absolutamente, han visto muy mermada su capacidad de trabajo y de desempeño de su misión y de su función. Otra expresión posible, y que también la hemos visto en México, y específicamente en organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos o en personas defensoras de derechos humanos, tiene que ver con acciones focalizadas de intimidación o incluso de deslegitimación y de desacreditamiento público de organizaciones de la sociedad civil o de la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Acciones de monitoreo, de hostigamiento o incluso de violencia directa hacia personas defensoras de derechos humanos o personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Lo hemos visto, ¿no? El México, ustedes lo saben, tiene, por ejemplo, un mecanismo, es una de las políticas públicas que se han creado, tiene un mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y es justamente paradigmático que nuestro país haya debido crear un mecanismo de protección ante la gran vulnerabilidad en la que estaban estas personas al ejercer su labor, ¿no? Hoy por hoy ese mecanismo existe, funciona, sin embargo tiene una serie de desafíos importantes. ¿Por qué? Porque sigue sucediendo esto: monitoreo, hostigamiento, violencia hacia personas defensoras, sea a través de actores estatales o no estatales, ¿no? Otra expresión posible tiene que ver con acciones para incidir en la sociedad civil, en las agendas de sociedad civil, en sus propuestas, sea a través de la cooptación o de otros, ¿no? Y esto restringe la libertad de las organizaciones para plantear sus propios intereses, para plantear una postura crítica, asertiva frente a las autoridades y gobiernos, etcétera, ¿no? Frente a estos impactos o frente a este tipo de expresiones y los impactos que derivan, lo que hemos visto, y a mí me gustaría también, si es posible, en la parte de preguntas y respuestas, escuchar ustedes cómo han vivido estas expresiones, lo que hemos visto es que las organizaciones reaccionan de muy diversas maneras, ¿no? Una forma tiene que ver con resistir a estos embates, resistir sea a través de documentar lo que sucede, buscar alianzas con otros actores internacionales para su protección, buscar actores con los que sí se pueda dialogar. Los gobiernos tampoco son entes homogéneos, ¿no? Entonces, muchas veces existen estrategias de resistencia para poder ir abriendo brechas en estos espacios que se van cerrando. Otra de las estrategias posibles que han puesto en marcha organizaciones de la sociedad civil en distintos países tiene que ver con adaptarse a estos nuevos contextos. A veces sí eso implica hacer una pausa, ¿no?, frente a algunos temas, ajustar un poco las agendas de trabajo, ajustar un poco las regiones de trabajo. Eso es algo que ha sucedido en México. Organizaciones de la sociedad civil han tenido que dejar su trabajo en algunas regiones del país porque su seguridad se pone en riesgo de una manera sumamente alarmante. Entonces, hay procesos también de adaptación de las organizaciones frente a estos obstáculos, estos embates. Otra opción mucho más crítica tiene que ver con desistir, ¿no? Ha habido expresiones de sociedad civil o organizaciones de la sociedad civil que ante estos embates, ante la dificultad de acceder a recursos o de mantenerse financieramente, desisten en su visión, en su misión de trabajo y ajustan sus actividades a otro tipo de agendas. Y por último, la desmovilización, que yo diría es pues el escenario, la estrategia más terrible, que prácticamente implica el cierre de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a ciertos temas, ¿no? A mí me encantaría, porque esto es lo que hemos visto a partir de análisis de ciertos estudios, nos dicen estas son las expresiones que vemos del cierre del espacio cívico, cómo impactan a las organizaciones y cómo resisten las organizaciones. Pero a mí me encantaría, si podemos, por favor, irnos a la encuesta, únicamente para poder abrir un pequeño momentito de interacción con ustedes y escuchar
¿Cuáles son los desafíos que ustedes están enfrentando en el espacio cívico en el que trabajan? Desde las distintas regiones, entidades del país en las que ustedes están, yo les pediría que nos compartan cuál es el desafío principal que ustedes enfrentan, que más les está preocupando en este momento, en este contexto espacio cívico en el que trabajan. Entonces, tienen por ahí una liga que creo que ahorita Gema nos ayudará a ponerla en el chat. Y les pido, por favor, quienes puedan hacerlo, si alguien está en un dispositivo que no lo permite, no hay problema, pero quienes puedan hacerlo, entrar a esa liga y les aparecerá, como ven ahí en la imagen, la pregunta y el espacio únicamente para responder, ¿no? ¿Cuál es el desafío que enfrenta tu organización en el espacio cívico en el que trabaja? ¿Cuál es el desafío más apremiante? Puede ser que sea alguno de los que ya vimos, puede ser que no, que hay algunos otros que ustedes identifiquen y que acá no están enlistados. Y esto nos permitirá, y tengo muchas ganas de escuchar y ver cuáles son las características del contexto que ustedes están viendo, ¿no? Porque frente a eso es frente a lo que hay que pensar cuáles son las oportunidades y alternativas que tenemos actualmente. Entonces, por favor, vayan a ese enlace, daremos unos cuantos segunditos para que puedan, quienes tengan oportunidad, llenar esto. Y en breve nos ayudarán. Sí, por favor, Gema, proyectémoslo para ver qué es lo que nos están compartiendo ustedes como los desafíos más apremiantes. Muy bien. No sé si se puede hacer un poquito más grande, creo que no, ¿verdad? Pero miren, ahí está interesante, ¿no? La extrema polarización nos sale por ahí, interesante, sin duda. Si se fijan, todavía hay algunas personas llenando, entonces se siguen añadiendo palabras y conceptos. La extrema polarización, las respuestas de autoridades, quizás falta de respuestas de autoridades. A nivel mucho más interno tenemos la falta de recursos, ahí está justamente las dificultades económicas de subsistencia de las organizaciones, el sostenimiento, ¿no? Hay toda una parte que tiene que ver mucho con esta parte interna de las organizaciones. Lograr incidir en política pública como una gran dificultad, normatividad restrictiva, interesante, sería interesante saber qué tipo de normatividad están viendo ustedes que les impacta, que les restringe, falta de cooperación con gobierno, no alcanzo a leer todo, falta de interés por parte de los funcionarios, falta de voluntad política, coordinación entre las propias organizaciones, eso es interesante, lo vamos a ver ahora en los comentarios finales del día de hoy. Alianzas, me imagino que está vinculado también a este otro, y fíjense cómo falta de recursos, si se fijan es el que sale al centro y mucho más grande, porque es el que ha sido más mencionado. También ha sido mencionado como financiamiento, como sostenibilidad, leí por ahí. Muchísimas gracias, Gema. Pues desactivar la simulación. Desactivar la simulación nuevamente tiene que ver con voluntad política, relacionamiento con autoridades, ¿no? Intervención del gobierno. Muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos por responder. Y bueno, me encanta escuchar esto porque si se fijan, creo que destacan como dos grandes dimensiones. Una que tiene que ver con el fortalecimiento interno de las organizaciones y del sector, ¿no? La sostenibilidad, la posibilidad de continuar haciendo nuestra labor en un contexto crítico de falta de recursos que además se agrava por esta pandemia, ¿no? Que nos plantea una crisis económica sin precedentes del cual las organizaciones no estamos exentas. Y por otro lado,
una parte que tiene que ver con la relación, el relacionamiento con las autoridades, ¿no? Cómo desmontar, cómo trascender y cómo llegar a construir espacios de voluntad política, de concertación de voluntades que permitan incidir, que permitan influir, que permitan generar cambios. Y pues pensando en eso, yo comparto, y con esto cerraré, algunas claves que me parece que pueden funcionar como oportunidades y recomendaciones hacia adelante. Por un lado, y algo que creo que es central, es que podamos ampliar un poco la narrativa desde la cual se plantea el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Más allá de las agendas específicas o de los temas específicos de trabajo de cada una de las organizaciones que ustedes representan. Aquí hay una pregunta central que hemos visto a lo largo de este webinar, que es, ¿qué es lo que está en juego al defender el espacio cívico? Y desde mi perspectiva, lo que está en juego es defender el aporte de la sociedad civil en su conjunto, más allá de los temas específicos de trabajo, ¿no? Está en juego el decir, las organizaciones de la sociedad civil y las expresiones de la sociedad civil organizada son un actor fundamental en una democracia y para el buen funcionamiento de una democracia. ¿Por qué? Porque representan y ayudan a colocar espacios y a colocar expresiones sobre la mesa que permitan conocer las problemáticas directamente de la ciudadanía, que permitan colocar propuestas para resolver esas problemáticas que a todos nos conciernen, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad que creo que en este momento, más que ningún otro, tenemos, y que en este contexto, ¿no? de un gobierno que pues sí, que ha hecho distintas expresiones que desacreditan a las organizaciones de la sociedad civil, nos permite una oportunidad de ampliar y de construir una agenda de respuesta estratégica más amplia que permita defender el espacio de las organizaciones de la sociedad civil en sí mismo, defender su legitimidad, defender su razón de ser y su existencia y su aporte a la calidad democrática. También creo que otro elemento importante y que esta serie de webinars ayuda mucho a realizar, tiene que ver con realizar de manera permanente análisis constantes del contexto. Veíamos hace rato, el espacio cívico se está restringiendo, al menos eso dicen las tendencias, pero al mismo tiempo se está reconfigurando. Algo que sucede, que es interesante y que es relevante, es cómo ya cada vez más, si bien existen las organizaciones de la sociedad civil como un actor central, hay muchas otras expresiones, ¿no? Tenemos cada vez más movimientos sociales, grupos de base, movimientos feministas, movimientos ambientales, movimientos de víctimas, que están también ahí empujando derechos, impulsando voces para hacer cambios estructurales en el país. Entonces, también un poco la reflexión tiene que ver con cuál es el contexto en el que nos insertamos y qué alianzas podemos crear con estos otros actores que están en ese espacio público y que pueden ser aliados para fortalecer la calidad de la democracia y los esfuerzos por hacer cambios en los distintos temas que ustedes trabajen, ¿no? Y relacionado con esto, ya mucho a nivel interno, pues poder hacer análisis y procesos que nos permitan identificar cuáles son nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades y áreas de oportunidad frente a la incidencia pública. Varias de ustedes mencionaban en estos desafíos, ¿no? Es difícil llegar a los funcionarios, es difícil llegar a generar o movilizar voluntades políticas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Cómo las podemos subsanar para realmente llegar a tener un mayor impacto, lograr un mayor impacto? Y esta serie de webinars seguramente dará ya en sus siguientes sesiones algunas claves y herramientas para eso. Y por último, la relevancia del trabajo colaborativo y la construcción de pactos políticos y estratégicos con sectores amplios y plurales. Algo que hemos visto y que yo creo que en este momento es muy relevante es cómo podemos trascender las fronteras de alianza y de trabajo únicamente al interior de sociedad civil y llevarlo hacia otros actores. Ya mencionaba yo las alianzas con movimientos sociales más amplios, pero también con otros sectores de la población que tienen mucho que aportar, ¿no? La academia, las universidades, en algunos temas y casos el sector privado puede ser un actor aliado a quien le interesa, ¿no? Que exista un Estado de Derecho, que existan condiciones óptimas para el desarrollo económico. Entonces,
trabajar de manera colaborativa, unirse, no estar solos frente a estos embates, creo que es una última recomendación central para poder transitar este momento tan complicado, tan difícil, pero que también nos abre algunas claves de oportunidad para fortalecer y colocar una narrativa sobre la relevancia de la sociedad civil en este país. Lo dejo por ahora hasta aquí. Creo que ya me pasé un poco de los tiempos, entonces lo dejo hasta aquí y más bien me gustaría mucho escuchar las preguntas y comentarios. Gracias, Paulina. Te voy a ahora hacer, primero empiezo con las preguntas y luego te doy los comentarios. Una primera pregunta es, ¿México es reprimido desde siempre o a partir de cuándo? La otra, hay un mapa similar a nivel nacional, están hablando del mapa de Cívicus, para identificar cuáles serían las entidades federativas en México que están más abiertas o cerradas a la colaboración con organizaciones de sociedad civil. Y la tercera pregunta es, ¿qué legitimidad tienen las organizaciones, sabiendo que estas son muy diversas, en la opinión pública de México? Es decir, ¿qué opinión tienen los mexicanos sobre el trabajo de las organizaciones? ¿Es favorable o desfavorable? ¿Y cómo se relaciona eso con la actitud del gobierno federal? Muchas gracias, Georgina, y muy interesantes preguntas. Sobre la primera, respecto de la caracterización de México, tendríamos que revisar el histórico de reportes de Cívicus. Algo que es interesante de cómo hacen ese monitoreo es que, si bien ellas hacen algunos reportes anuales, el mapa más bien se está actualizando en tiempo real. Justamente van monitoreando si va habiendo cambios normativos o cambios en las prácticas o en los contextos de los países, y ahí lo van actualizando. Lo que sí puedo decir con certeza es que nunca hemos llegado a alguna de las categorías de verde. De hecho, por ejemplo, del año pasado a este, únicamente se ubicó al 3% de la población mundial viviendo en un espacio cívico abierto. Pues estamos hablando de una cantidad mínima. Más de la mitad de la población mundial, y bueno, eso incluye a México, o sea, un 67% de la población mundial está en espacios cívicos que se consideran cerrados o reprimidos, es decir, las categorías pues más críticas, ¿no? Entonces, yo no sabría si siempre hemos estado ahí, puede que hayamos movido un poco, tendríamos que revisar el histórico de reportes, pero en definitiva nunca hemos estado cerca todavía de caracterizarnos como un espacio cívico abierto, ¿no? Sobre la segunda pregunta de si hay un mapa, un ejercicio similar a nivel nacional, yo no conozco ninguno, ¿no? Creo que de hecho me gusta esa pregunta porque estaría muy interesante poder generar algo así, ¿no? Existen ya distintas metodologías para poder hacer esas mediciones. La de Cívicus es una y es la más conocida, pero hay otras. La propia OCDE, por ejemplo, tiene una metodología para evaluar la calidad del espacio cívico en los países miembros. Entonces podría ser interesante hacer un ejercicio de ese tipo a nivel nacional. Y la tercera y última pregunta, se me olvidó porque no la apunté. No sé si me la puedes responder. Sí, y te pongo otra que también tenemos en el tintero. La última es, ¿qué legitimidad tienen las organizaciones, sabiendo que estas son muy diversas en la opinión pública? Es decir, ¿qué opinión tienen los mexicanos sobre el trabajo de las organizaciones de sociedad civil? ¿Es favorable o desfavorable? ¿Y cómo se relaciona eso con la actitud del gobierno actual? Y una más que nos han hecho es cómo podemos defender el espacio público, cómo podemos trabajar de una forma más fluida con el gobierno y cómo podemos ser aliados de verdad. ¿Cómo puede la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyarnos a que el gobierno nos vea como super aliados comprometidos y que México se pueda beneficiar? Y los comentarios van muy en el mismo sentido, de no hay democracia sin organizaciones de sociedad civil independientes, sustentables y capaces de generar diálogo. Y el espacio público es libre, hay que estar presentes, no está totalmente cerrado. Genial, muchas gracias. Sí, bueno, a ver, sobre cuáles son las impresiones pues de la ciudadanía en amplio sobre las organizaciones de la sociedad civil. Yo
creo que ahí nuevamente existen algunas encuestas que nos pueden dar el INEGI. Yo les puedo recomendar, por ejemplo, algunos estudios de un académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Flaxo, ¿no? Que es el doctor José del Tronco, que hace un análisis sobre, por ejemplo, la calidad de la participación ciudadana en México. Y un poco ahí lo que vemos, que recuerdo de un informe que nos compartió hace no mucho tiempo, es, uno, en México la ciudadanía en general es una ciudadanía que se organiza poco, a diferencia de otros países. Por ejemplo, es interesante, en Estados Unidos hay indicadores de una cantidad exorbitante de organizaciones de la sociedad civil por millón de habitantes. En México somos en general una sociedad que se ha caracterizado por organizarse poco formalmente, ¿no? Y muchos de los espacios organizativos que existen, creo que eso lo vieron en el webinar pasado, lo planteaba Miguel de la Vega como tendencias, muchos se han organizado sobre todo en lógica de desarrollar tareas de asistencia, no necesariamente tareas de derechos, de incidencia política, ¿no? Entonces, en general, existe una ciudadanía poco organizada, poco participativa, al menos desde un concepto de participación formal, ojo, porque creo que sí hay muchas expresiones de participación ciudadana en lo local que tendríamos que estar visibilizando nosotras. Y en general tampoco existe un conocimiento muy grande de lo que las organizaciones de la sociedad civil hacen. No es que haya un dato en específico, pero creo que en general es algo con lo que las organizaciones se enfrentan mucho, el poder dar a conocer, incidir más ampliamente en la opinión pública sobre su trabajo, darse a conocer. Es algo que no sucede mucho y que, como bien apuntan, es central. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no organizada es un aliado clave para las organizaciones de la sociedad civil. Es un aliado clave al que hay que llegar, porque finalmente de alguna manera se está buscando defender intereses que les impactan, ¿no? Y generar cambios que les pueden impactar. Sobre la otra pregunta de cómo podemos defender los espacios cívicos, cómo podemos hacer alianzas, ahí justamente yo, hacia el final, aunque lo dije ya muy rápido, creo que hay 3 claves importantes que a mí me parecen centrales. La primera es poder reflexionar desde las organizaciones y llevar eso a nuestro trabajo cotidiano. El cómo, más allá de los temas específicos que trabajamos cada una, ¿no? Que algunas pueden estar trabajando en temas de niñez o de medio ambiente o muy diversos, tiene que haber una agenda de la sociedad civil que articule el trabajo de la sociedad civil en sí mismo, que releve su valor. Lo decía antes el ponente que me precedió, ¿no? Tenemos un contexto que nos desafía y que nos impacta a todas, y sin embargo, son pocos los espacios, sí los hay, pero son pocos los espacios que estén articulados para defender la agenda de sociedad civil. Y cuando digo la agenda de sociedad civil, quiere decir el marco normativo que nos regula, el espacio, el contexto que tenemos para hacer nuestro trabajo y nuestro aporte, finalmente posicionar el aporte de las organizaciones como un actor central para el fortalecimiento democrático. Creo que por ahí va una de las claves. ¿En qué medida podemos hacer reflexiones primero al interior de nuestros espacios que nos permitan, más allá de nuestra agenda temática, ir abonando conscientemente a una agenda más amplia que permita fortalecer a la sociedad civil en su conjunto y relevar su valor, su pertinencia, su aporte, ¿no? Otra parte que yo les comentaba ahí, y bueno, a lo mejor ahí hago un comercial porque es algo que vendrá en alguno de los espacios de fortalecimiento de capacidades que mencionaba al inicio Georgina, es apostar por procesos de incidencia colaborativa. Cuando digo colaborativa, ¿qué quiere decir? Con una serie, y lo ponía al final, de alianzas amplias y estratégicas. Las organizaciones de la sociedad civil tendrían que y deberían estar construyendo alianzas con actores más allá de este sector, ¿no? Con actores de la academia, con actores del sector privado, con actores de las comunidades de base, etcétera. ¿Por qué? Porque no se puede solas y porque ante un contexto adverso, pues hay que trabajar junto con otros, ¿no? Y porque lo que está en juego al final es algo que
nos interesa a todos, que es la calidad de la democracia, la posibilidad de participar efectivamente, de influir en las decisiones que nos impactan. Entonces, el poder habilitar esos procesos de alianza más amplios, por supuesto que sí implican hacer procesos muy fuertes hacia adentro de análisis, de construir estrategias, de construir trabajo para consolidar redes, formar parte de redes, desarrollar habilidades para poder interlocutar con gobierno y con otros actores. Y generalmente tenemos poco tiempo para dedicar a eso, ¿no? Entonces, una clave por ahí tiene que ver con hacernos conscientes de que eso es necesario, es pertinente, es redituable para nuestro trabajo, nos va a fortalecer y dedicarle el tiempo para eso, ¿no? Y por último, en la parte financiera, algo que ya se ha apuntado en distintos espacios y que yo diría también es importante, es ir buscando, ir generando, y no es fácil, ir generando nuevos modelos, nuevas formas, pues, de movilización de recursos y también de relación con donantes, sobre todo para quienes dependen o quienes, sí, en parte hacen su trabajo a partir de relación con donantes privados o bilaterales, para poder tener apuestas de mayor largo plazo, ¿no? Sensibilizar a los donantes sobre la importancia de apostar a estos procesos de fortalecimiento, de articulación de la sociedad civil, de permitir que se genere esa infraestructura y esa capacidad de trabajo, es importante porque sí, efectivamente, todo esto implica tiempo, implica recursos, o sea, no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, ¿no? Tenemos más comentarios y otras preguntas y creo que con estas terminamos por términos de tiempo. Uno es cómo aprovechar esta red de OSCs para vincularnos a nivel internacional, como la Alianza para el Gobierno Abierto. Hay otro comentario, dice muchas gracias por la presentación. Además de lo comentado, la misma ONU recomienda a los gobiernos de los países que tomen medidas proactivas para crear y mantener un ambiente que proteja la libre asociación como derecho civil, respete la privacidad de las asociaciones y favorezca su financiamiento y acceso a recursos. ¿Ves alguna ruta para trabajar o reclamar al gobierno federal, estatal, municipal por las trabas y desacreditación que se han realizado en el último par de años para exigir vaya? Y había un comentario más que dice, para que los espacios cívicos puedan abrirse, hace falta poder sensibilizar más a los ciudadanos y motivarlos a hacer una solución y no un problema. Hablando en términos generales de todo lo que abarca el pertenecer a la sociedad. Y la última, ante la recomendación de reflexionar sobre la agenda general de la sociedad civil y buscar alianzas amplias y estratégicas, ¿qué podemos hacer cuando los intereses de la sociedad civil se oponen? Pienso, por ejemplo, en grupos conservadores que usan el discurso de las OSCs para defender o frenar el avance de los derechos humanos. Muchas gracias. Voy a ver si me da para responderlas todas. A ver, sobre esta última que me parece súper interesante y se vincula con otra que estaba al inicio, ¿no? Justamente por eso yo también quise empezar planteando, y creo que esto que plantea Paola, justo es una de las expresiones que yo antes mencionaba. El espacio cívico es bien amplio, las expresiones de la sociedad civil son amplias, y por eso yo decía, las alianzas se tienen que construir pues con base en ciertas afinidades políticas estratégicas, ¿no? Y no quiere decir que ya de entrada vamos a ser afines, pero sí efectivamente se tiene que buscar construir alianzas con quienes pueda haber un nivel de sintonía en esa visión estratégica y política, porque va a haber expresiones, como bien lo mencionas, y es algo que ha sucedido crecientemente. En el caso de México existe, es muy visible también en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En otros países, grupos en Europa, grupos que se organizan para limitar derechos, no para avanzar derechos, ¿no? Derechos de personas en tránsito o migrantes, derechos de mujeres, etcétera. Entonces, claro, hay expresiones a lo mejor de la sociedad civil y de otros sectores con los que va a ser difícil construir esas alianzas. Pero hay muchas otras con las que seguramente se puede y que hoy por hoy no estamos trabajando con ellas o no nos estamos acercando a ellas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va, justamente hoy no nos da, pero hay una serie de herramientas interesantes para mapear actores, para analizar sus intereses, para analizar sus apuestas y poder ver con quiénes podemos y debemos entablar
procesos de alianza y de articulación estratégica, y nos sorprenderíamos porque cuando nos ponemos a pensar son muchos más de los que normalmente estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Sobre si hay o qué se puede hacer, digamos, frente al descrédito, los embates que han habido, yo diría ahí, ha habido varias iniciativas interesantes. De entrada, conocer esas iniciativas que ha habido, ¿no? Hay iniciativas de organizaciones como Alternativas y Capacidades, que creo que estuvo con ustedes en uno de los primeros webinars, y algunas otras, que lo que han hecho justamente es organizarse para visibilizar eh, y generar una narrativa que respalde, que reconozca el trabajo de la sociedad civil. Y creo que eso es interesante y ahí nuevamente volvemos a las alianzas, ¿no? ¿En qué medida ustedes pueden llegar a otros sectores, llegar a los jóvenes, llegar a las universidades, visibilizar, hacer campañas conjuntas para visibilizar el trabajo que ustedes hacen, el valor de ese trabajo? Eso es fundamental justamente para poder contrarrestar las narrativas que desconocen quizá el trabajo de las organizaciones o que abiertamente lo señalan o lo difaman, ¿no? Entonces, poder hacer ese ejercicio no solo de mostrar su trabajo, sino de mostrar quiénes son y por qué es importante que estén ahí, eso es central. Eso es central y eso, en definitiva, se puede hacer. Hay iniciativas que ya están ahí. Menciono esta de alternativas, no sé si Georgina misma conozca algunas otras, probablemente. Pueden acercarse a esos espacios, sumarse a esos espacios, porque sí es sin duda algo relevante, ¿no? Y es un embate que afecta a la sociedad civil en su conjunto, definitivamente. Sí, hay una organización que se llama Ruta Cívica, que de hecho es la misma directora que formó Alternativas y Capacidades, que lo que están haciendo es justamente generar capítulos para poder organizar a las personas y a organizaciones bajo diversas temáticas. Ahorita están trabajando justamente la parte de reconstrucción después de sismo, cómo poder luchar por un mapeo en la Ciudad de México que responda justamente a una alerta sísmica, pero que también tenga en materia de ley algunos aportes para que no vuelva a pasar lo del sismo y que las reconstrucciones sean fácil y conforme a ley, ¿no? Sobre todo previendo por grupos vulnerables. Creo que Ruta Cívica también estuvieron muy presentes justamente cuando se iba a formar el Congreso de la Ciudad de México y tienen varios capítulos ahí. Es otra de las organizaciones que sirve para eso, ¿no? Como para poder conjuntar espacios cívicos. Y bueno, nada más decirles que en términos de justamente los siguientes webinars tienen como, no específicamente de mapeo de actores, pero sí como objetivo tener una caja de herramientas en diferentes procesos. Específicamente la siguiente, que es el 26 de agosto, va a estar Juan Manuel Casanueva de SocialTIC con nosotros en herramientas tecnológicas para obtener datos confiables, ¿no? Es cómo podemos desde las organizaciones acercarnos a datos confiables con nuevas herramientas que podamos utilizar para ello. Vamos a tener monitoreo y evaluación para la incidencia, sistematización de los procesos, comunicación para dar a conocer lo que estamos haciendo como parte de las organizaciones. Algo muy puntual que nos pedían era conocer el ciclo presupuestario para poder determinar cuáles son las arenas de incidencia en este ciclo presupuestario y dónde se presupuestúa el gasto para los programas públicos. Elementos de construcción de un plan de seguridad, algo que nos decían muchas organizaciones era lo importante de tener como organización un plan de seguridad, qué hacer en algún momento donde nos sentimos vulnerables. Y por último, la construcción de alianzas desde lo local y finalizaremos con este panel de reflexión entre entidades donantes, alianzas para la cooperación y fortalecedoras. Entonces, les invitamos justo a que tengan, nos vean en los siguientes webinars y agradecerle a Paulina por su espacio y otra vez decirles que todos los materiales que estamos generando de en este ciclo de webinars estarán en el espacio de rutas para fortalecer en la parte de incidencia. También les pedimos, para nosotros es muy importante, sobre todo conocer la valoración que ustedes hacen de esta serie de webinars. Les estamos poniendo aquí en el chat para que nos regalen la valoración estos últimos minutos. Y lo último que quisiera decir es, aprovechando que está aquí Pau,
es que hablando sobre todo de los donantes o instancias que estamos a favor, sobre todo de los procesos de incidencia en política pública, PROFOS, que es un proyecto que atiende a eso, en conjunto también con Rutas para Fortalecer. Rutas se crea como un espacio para que diferentes agentes fortalecedores puedan y den a conocer en materia de fortalecimiento institucional diversas herramientas. Entonces, métanse a explorar la página. Y aprovechando justo que está Pau aquí, vamos a tener un proceso de selección hacia septiembre para un proceso más largo de fortalecimiento para la incidencia. Lo que les comentaba, que las organizaciones aprendan a definir desde su objetivo de incidencia hasta crear un mapa, una ruta para la incidencia y terminar con un plan para las organizaciones. Vamos a lanzar una convocatoria en el mes de septiembre. Y les estaremos avisando sobre este proceso de fortalecimiento en el que nos acompañará el Centro de Colaboración Cívica. Entonces, eso. Muchísimas gracias. De nada, Pau, muchísimas gracias por estar aquí y eso, les pedimos por favor que nos contesten la valoración. Muchas gracias y muchas gracias a todas y todos. Creo que se me quedaron algunas preguntas en el tintero, es muy poquito tiempo, pero como han mencionado, si hay alguna pregunta en particular o si alguien quisiera continuar la conversación, pues con todo gusto, creo que se comparten los datos de contacto o se me hacen llegar las preguntas. Entonces, con mucho gusto y gracias a todas por su participación el día de hoy. Fue un gusto coincidir con ustedes. Muchas gracias. Nos quedamos un ratito más, un par de minutitos más, nada más para dar paso a que ustedes puedan responder la encuesta. Muchísimas gracias a todas y a todos los que se conectaron el día de hoy. Les esperamos el siguiente miércoles con Juan Manuel Casanueva en Herramientas Tecnológicas para Datos Confiables. Vamos a empezar justamente con la parte de caja de herramientas.